Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras y estimados costarricenses que nos siguen por las diferentes plataformas. Voy a referirme a la rendición de cuentas del señor presidente de la República del 2 de mayo. Quiero empezar diciendo que no es cierto que han promovido la vivienda adecuada para los territorios indígenas. Los proyectos de vivienda, al igual que la conectividad, llevan más de 7 años esperando y han sido esfuerzo de las comunidades. Sería más bien irresponsable no asumir su trabajo de ejecutar. Algo que sí es cierto es que esta administración dejó vencer el decreto 27.800 que otorgaba el aprovechamiento forestal en los territorios indígenas para que se construyeran vivienda y hicieran uso en las artesanías. El presidente menciona también la implementación de la consulta indígena. Sin embargo, compañeros y compañeras, los pueblos indígenas no están participando en las políticas implementadas por esta administración. La administración pasada dejó un borrador que garantizaba una atención adecuada a los pueblos indígenas desde las instituciones públicas y a 2 años de este gobierno no se ha querido implementar. Más bien quiero preguntarle al señor presidente de la República por qué no se ha continuado creando la instancia territorial de consulta indígena acorde al mecanismo de consulta ya establecida. En su informe, el presidente dice también que la correcta ejecución de acciones por parte del ministro de Justicia y Paz ha aumentado la promoción de los derechos indígenas y ha impulsado el acceso a los territorios, a sus necesidades básicas, con el objetivo de garantizar un mayor acceso a la justicia pronta y cumplida. Sin embargo, el gobierno no ha realizado ninguna gestión para asegurar esa justicia y el derecho sobre las tierras indígenas, dejando una problemática sin resolver, porque prefirió, compañeros y compañeras, verlos desde este ángulo. Y veamos este video. Eso está, como dirían los señores de antes, más enredado que un saco del suelo de pescar. Y lo hace porque la gobernanza del territorio no tiene ni pie ni cabeza en muchos sentidos. Desde esa perspectiva, desde ese irrespeto, de esa falta de responsabilidad en resolver los problemas en asuntos indígenas, ese fue el ángulo desde donde lo vio lastimosamente el señor presidente evadiendo sus responsabilidades. Y no es cierto que es gracias a un trabajo articulado, según indica él, que se logró realizar la primera indemnización en más de 40 años. Como lo indica su informe, la única gestión realizada para la indemnización que se llevó a cabo en diciembre del año pasado fue presentada por esta diputación y apoyada por los compañeros diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios, sin el voto del oficialismo. Pero compañeros y compañeras, lo que sí es cierto es lo que hizo esta administración. Veamos este video. De Corte Bonita al señor Miranda Chávez por un monto de casi 365 millones de colones. Exponer públicamente a las personas a las cuales se les estaba indemnizando. Yo quiero hacer esta denuncia pública. Esto sucedió en diciembre por parte del ministro de Justicia y Paz. No solo hizo una amenaza de muerte tácita a estas personas, quienes iban a recibir este dinero, sino que violentó todo un proceso de las autoridades indígenas de realizar un evento muy propio y muy natural y muy cultural y muy de costumbres indígenas que se tenía que llevar dentro del territorio indígena, sacarlos para venir a exponerlos en la capital, lejos de sus verdaderas costumbres. Un irrespeto completamente y una amenaza de muerte pública.
prácticamente hizo el señor ministro de Justicia y Paz. Y el señor presidente fue cómplice. Esto es como mandar a matar a una persona, sin importar que nuestro país vive una crisis de inseguridad y que nuestra frontera, compañeros y compañeros, registra asesinatos también, y muchos. Le quedan 2 años, señor presidente. Cumpla con el mandato de proteger y gobernar a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas como debe ser. Y en cuanto a educación, usted indica, señor presidente y señora ministra, que estamos mejorando. Pero compañeros, esto es lo que dice el pueblo. Veamos este video. Bueno, ya después de 9 años, tenemos muy bajo recursos. El presupuesto anual es cada vez más, en vez de este año haber subido, bajó considerablemente, muchísimo. Por medio de rifas, de ventas de almuerzos campesinos, por medio de actividades deportivas. Los profesores y la directora nos ayudan un montón económicamente, sinceramente, porque si no damos abasto. Yo considero que una ayuda esa para explicar todo lo que es el colegio, todo lo que se necesita para comprar hojas, todas las cosas. Lo que ocupamos es más presupuesto. Esto es lo que verdaderamente está pasando. No hay dinero para mantenimiento de los centros educativos, no hay dinero para la impresión de los exámenes, no hay dinero para pagar los servicios básicos de agua y luz, ni siquiera. Hay centros educativos que han tenido que cerrarse también. No hay dinero para pagar ni siquiera las cocineras. En las zonas rurales y en las zonas indígenas está pasando esto, compañeros. Hay niños que están viajando a los centros educativos y no tienen sus alimentos en los comedores escolares, como en el caso de la escuela de Calderón, en la escuela de Progreso de Conte. Hay centros educativos consumiendo agua de pozos, como en el caso de la escuela Salamá en el cantón de Osa. No hay dinero para sacar a los estudiantes a diferentes eliminatorias estudiantiles. Por ejemplo, la escuela Santa Rosa en Osa, desde 1996, está en la espera de un profesional de la DIE que le dé continuidad al proceso de construcción. Imagínense, hay oficinas de supervisión educativas instaladas en centros educativos y no tienen contenido presupuestario para hacerle frente siquiera a sus servicios básicos. Es decir, desde que inició esta administración, hemos registrado, compañeros y compañeras, el presupuesto más bajo de los últimos años, y este es el resultado. Una pésima gestión de la jerarca, quien al principio dijo que el problema era una falta de ejecución. Sin embargo, ahora no solo es una falta de ejecución, sino una falta de gestión. La falta de una ruta de educación, de trabajar en un proceso vivo, ha dejado, compañeros y compañeras, sin vida la educación tecnológica, como es el caso de 20 centros educativos del circuito 04 de la Dirección Regional Grande del Térraba. Esto sin contar que muchas otras instituciones están pasando por lo mismo, porque llevaban toda esta educación tecnológica con la Omar Dengo. Es necesario cuestionar la gestión de este gobierno en términos de transparencia y responsabilidad. La ausencia de un plan educativo bien definido y la falta de información clara evidencia una administración de la educación costarricense deficiente, indudablemente una negligencia en el cumplimiento de las responsabilidades del Poder Ejecutivo hacia nuestro sistema educativo costarricense y una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo ante los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente.